Bueno, muy bien. Vamos a terminar lo que habíamos empezado como un repaso de las disciplinas históricas. Ya habíamos hecho un repaso de las disciplinas que auxilian en el estudio de la prehistoria. En el caso de la historia habíamos comenzado mencionando la paleografía, que fundamentalmente estudia los soportes, eh, las formas de escritura y todo lo que rodea al hecho de la escritura antigua, no solamente el cambio de soporte, sino el tipo de grafía y los códigos para escribir. A esto se le puede sumar las condiciones sociales en las cuales se lleva a cabo la escritura como un hecho, un proceso de registro. Así que el paleógrafo ocupa una posición, yo diría, central en los estudios de sociedades antiguas y a veces no tan antiguas. En este caso, ya a principios del siglo XIX, el auxilio de los paleógrafos, en muchos casos aún en la misma lengua, y en épocas anteriores, aún en la misma lengua, las variaciones de la escritura también hacen necesario su auxilio. Después hablamos de la cronología, obviamente, los estudios sobre los sistemas de medición del tiempo, sobre los calendarios y otro tipo de mensuras temporales que de alguna manera permitían la secuenciación de las actividades humanas, su registro, su planeamiento. Creo que después seguimos con la arqueología, que obviamente ya la habíamos tocado para el caso de del periodo prehistórico, pero la arqueología entonces habíamos dicho que es esta disciplina de todos los objetos de producción humana, eh, pero en un registro contemporáneo obviamente nos auxilian en la información que rodea a la producción de esos objetos, los materiales, las estructuras, las condiciones de producción, las condiciones de recepción de un determinado mercado o consumo de esos productos. Bien, podríamos sumarle algunas que son tradicionales y que eran grandes disciplinas, lo siguen siendo, y tienen todavía un grado de autonomía, pero quiero decir, en el caso de la lingüística, es una disciplina muy potente, eh, que tuvo un desarrollo anterior a la historia, paralelo a la historia, y dotaba a la búsqueda de registros causales, de determinaciones por parte de la historia, de muchos elementos de juicio, en tanto el lenguaje en muchos casos es el único testimonio que se convierte en fuente para el historiador de la existencia de algunos pueblos. Eh, la lingüística también es base de los estudios que permiten eh, el registro que uno diría se convierte en interpretativo de una forma de textualidad o de una forma de prosa o de registro epocal, eh, de dinámica en la modificación de los lenguajes, eh, y por ende es uno de los registros de las huellas que va dejando una cultura en, en sus cambios, en sus mutaciones. Después es interesante pensar que la historia es una actividad vital y como tal podemos medir el paso de los cambios o la constitución social de esos cambios a partir de el propio eslabonamiento genético, es decir, la genealogía es el estudio de las cadenas ascensionales o de descendientes, en ascendiente o en descendente, de una estructura
social dada. En ese sentido, la genealogía es un estudio fundamental para determinar no solamente las cadenas genealógicas en sí mismas, sino para aportar en términos de la constitución de colectivos sociales como podían ser cuerpos dinásticos o cuerpos nobiliarios, o en algunos casos pensar la determinación de constelaciones sociales en términos parentales o no parentales. En buena medida, los movimientos de pueblos y las grandes migraciones llevan en parte el registro de una necesidad genealógica. También después se suma la onomástica, es una disciplina que estudia los nombres y el origen de los nombres de los lugares. Tenemos junto a ellos el estudio de la sigilografía, por ejemplo, que estudia los blasones, los escudos que le daban identidad a las casas o a las estructuras genealógicas que mencionamos antes. Entonces, el estudio de ese marco de identidad permite encontrar o designar determinados cuerpos políticos, sociopolíticos. La numismática hace lo mismo con las monedas. Las monedas son, en términos materiales, un estudio muy particular que permite el registro no solo de las transacciones y de las identidades, sino nos muestran la trama, la red de movimientos, y también nos determinan una cantidad de otros elementos asociados. Antiguamente, antes de las monedas y antes de los escudos, también muchas sociedades tuvieron sellos como una forma de registro, de identidad, de transacción, de acreditación de un proceso social definido. Así que después también tenemos entonces esta disciplina que es la que estudia los sellos. Después tenemos en particular la diplomática, que es una disciplina que se encarga de todos aquellos lenguajes encriptados que utilizaron los servicios de relaciones exteriores de todos los estados, o antes de que fueran estados nacionales, digamos, esta acción en la relación con otros comunitarios, digamos, con otros pueblos, fuesen jefaturas, monarquías, imperios o estados nacionales, contenía una cantidad de formatos decodificables que tienen buenísima y una buena cantidad de información que despeja razones políticas, geopolíticas, militares, en fin, jurídicas. Existen otras disciplinas que están al servicio, algunas son independientes y de alguna manera están entre la prehistoria y la historia, como la egiptología, que particularmente designa por sí misma los estudios, o la papirología, que también claramente su nombre indica el objetivo que persigue. Muy bien, con esto, digamos, no es tan importante en sí mismo cada una de estas disciplinas, sino el concepto general de ardua y múltiple tarea que se suma al servicio de el estudio, la crítica
para obtener la fiabilidad, la datación, la ubicación, la fiabilidad, la certeza de lo que se va a constituir después en fuentes para la determinación de las conclusiones que el historiador o el investigador de una sociedad determinada, si es en un periodo anterior a la escritura, digamos, de ese arqueólogo o prehistoriador, si ustedes quieren, nos otorga como un conocimiento general. Muy bien, con esto cerramos estas clases. Voy a acompañar en la pantalla algunos esquemas y los textos que incluya, que van acompañando un poco, le dan cierto contenido o buena parte del contenido que yo les fui virtiendo en estas exposiciones. Les dejo un saludo.